Bendiciones con todos. Tema 23. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, David, el héroe aceptado y amado por el pueblo. Y utilizamos Primera de Samuel, capítulo 18. Luego de la victoria sobre Goliat, David fue aceptado como parte del ejército de Israel, a pesar de tener menos de 20 años de edad. Y no solo eso, sino que fue colocado en una posición de autoridad. ¿Qué les parece? Leamos el versículo 5 del capítulo 18. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¡Qué maravilla! Mire de David dónde está llegando, cómo está creciendo. Por confiar en Dios, por obedecer a Dios, por amar a Dios. Todos amaban a David, pero en especial Jonatán, el príncipe heredero. Hicieron una amistad increíble entre hermanos. Eran como hermanos, bien unidos. Hacen un pacto Jonatán y David. Jonatán llegó a identificarse con David, ya que eran muy parecidos. Ambos eran guerreros valientes. ¿Se acuerda que Jonatán también, con su paje de armas, derrotó a un gran grupo de filisteos? Y también eran hombres nobles, de buen corazón, ambos. Jonatán tenía la misma sangre que su padre Saúl, pero su corazón era más similar al de David que al de su padre. Esta identificación lo llevó a desarrollar una cercanía, una relación muy importante con David. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. David y Jonatán desarrollaron una excelente amistad, pero no solo eso, sino que evidentemente hubo una conexión espiritual. No confundan. Al punto que hicieron un pacto entre ellos promovido por Jonatán. Conexión espiritual. Mira lo que es el versículo 3 y 4 del capítulo 18 de Primera de Samuel. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Mire, David no tenía nada de eso. David era pobre. Las piezas que Jonatán entregó a David no eran unos simples regalos de amistad, sino piezas simbólicas. Cada pieza tiene un mensaje relacionado con la alianza que estaban haciendo, la cual no solo era un acuerdo social, sino que también tenía implicaciones políticas. Nótese que solo Jonatán entregó las piezas y David las recibió, pero no entregó nada más que su aceptación y su amistad. Veamos, el manto. Sí, en hebreo, meil. El manto es una pieza de la vestidura que se coloca sobre todo lo demás y cubre. Los mantos solían ser distintivos, variando según el oficio de la persona o su rango. Es un símbolo de autoridad y de posición. Al darle su manto a David, Jonatán le estaba cediendo su posición como heredero al trono. No sabemos si Jonatán sabía que el profeta Samuel había ungido a David como el próximo rey, pero aunque no lo supiera, intelectualmente lo instruyó
espiritualmente, porque también era un hombre que amaba a Dios. B. Ropa. Además del manto que cubre, también le entregó una pieza de ropa. En hebreo se usa la palabra med, que también se puede traducir como vestidura o armadura. Quitarse la ropa implica quedar en una posición de completa transparencia, sin apariencias ni fingimientos, pero también es una posición de vulnerabilidad. La transparencia y la sinceridad son valores indispensables para que una amistad funcione bien y se profundice aún más. C. Armas. Por último, aunque no menos importante, Jonatán le entregó a David sus armas de defensa y lucha militar, su espada, en hebreo Yeret, y su arco, en hebreo Keshes. También incluyó su talabarte, en hebreo Agor, el cinturón del que cuelga la espada. En otras palabras, Jonatán se estaba desarmando ante David. Le estaba diciendo que confiaba en que David no le haría daño, sino que más bien lo defendería. También Jonatán se comprometía a defender a David, lo cual hará pronto en la historia. Como ya mencionamos, David no le entregó nada a Jonatán, más que su amistad y compromiso de mutua defensa. Pero más adelante en la historia veremos que Jonatán le pedirá algo a David en favor de su familia. ¿Qué les parece? Ahora, David, el héroe de Israel. Luego de haber matado a Goliat, David se convirtió en el héroe de Israel. Mire lo que dice el versículo 6 al 7 de 1 Samuel, capítulo 18. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decía: Saúl hirió a sus miles, escuche, y David a sus 10,000. La admiración del pueblo por David era tan grande que el rey comenzó a tener envidia del jovencito. Mire lo que es el versículo 8 y 9 de 1 Samuel capítulo 18. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vaya viendo, mire, ya los celos se comienzan a aflorar de parte de Saúl. Y como veremos más adelante, comienza a perseguirlo para matarle. Recordemos que a Saúl le importaba demasiado la opinión del pueblo. Por lo tanto, cuando él se dio cuenta que la admiración del pueblo se volcó hacia David, el corazón del rey cambió hacia su campeón. Antes veía a David como una ventaja para su fama, pero ahora lo veía como una amenaza a su poder. ¿Qué les parece? Miren lo que dice el versículo 10 de 1 Samuel capítulo 18. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Como era costumbre, cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo, David era llamado para tocar música y así calmarlo. Pero en esta ocasión, Saúl reaccionó de manera diferente por la envidia que había invadido su corazón. Escuche lo que dice el versículo 11 del capítulo 1
capítulo 18 de 1 Samuel. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mire, ya quiere matarlo. 2 veces Saúl trató de matar a David con una lanza, pero el joven logró evadir el ataque. A partir de ese momento, Saúl trató de deshacerse de David. Sin embargo, esto no era tan sencillo por varias razones. A. David era el mejor amigo de su hijo Jonathan. No se olviden de eso. B. David era el prometido de su hija, ya que Saúl había ofrecido la mano de su hija al hombre que venciera a Goliat. C. David era popular y el rey se echaría al pueblo en su contra si le hacía algo a su héroe. D. Otra razón es que Saúl tenía miedo a David, pues se había hecho evidente que el joven tenía el Espíritu de Dios y Saúl ya no. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no es cierto? Miren lo que es el versículo 12 del capítulo 18 de 1 Samuel. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Lo que hizo Saúl para alejarse de David fue asignarlo como uno de sus capitanes del ejército. De esa manera, David ya no sería su paje de armas. Miren lo que es el versículo 13. Por lo cual, Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. David no reaccionó mal ante el cambio, sino que actuó con humildad y con prudencia. Miren lo que es el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Eso es lo bueno, ¿eh? Irónicamente, Saúl provocó lo opuesto de lo que deseaba, ya que su temor se incrementó y el amor del pueblo por David iba en aumento. ¿Qué les parece? Mire, versículo 15 y 16 del capítulo 18 de 1 Samuel, lo que dice. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Ahora, veamos los trucos de Saúl. Saúl quiere deshacerse de David. Dado que no convenía deshacerse de David por las vías tradicionales, para no echarse en su contra al pueblo, a Saúl se le ocurrieron otras formas de hacerlo. Truco número 1, escuche. Saúl condicionó la boda con su hija mayor a que David peleara personalmente en las batallas. Esto lo hizo para que David muriera en la batalla a mano de los enemigos. Miren lo que es el versículo 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merat, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Quiere deshacerse de David, quiere deshacerse. Lejos de demandar su derecho por la promesa del rey, David respondió humildemente que no era digno de ser parte de la familia real. ¿Qué cosa? Versículo 18, mire lo que dice. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Qué humildad, ¿no? De cualquier forma, Saúl no tenía intención de cumplir su palabra. Era un mentira. Mientras David estaba peleando una guerra cruenta, creyendo que moriría en ella, en ese tiempo el rey le dio a otro hombre la mano de su hija mayor. Qué despreciable este rey, por eso Dios lo desechó. Miren lo que es el versículo 19. Y llegando el tiempo en que Merat, hija de Saúl,
se había de dar a David fue dada por mujer a Adriel Meolatita, perdón. Truco número 2. Más adelante, Saúl se enteró que su otra hija amaba a David. Vea usted. Versículo 20 de 1 Samuel capítulo 18 dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Cuando se lo propusieron a David, él respondió que no se sentía digno porque no contaba con una dote meritoria para una princesa. Saúl aprovechó esa oportunidad para crear otro truco para deshacerse de David. Mire, poniéndole una prueba que ningún hombre normal podía cumplir. Escuche lo que es el versículo 25 del capítulo 18. Y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. A David lo va a hacer caer. Muy equivocado este rey. David aceptó humildemente y valientemente el reto. Tenía que matar a 100 hombres de los enemigos. No solo lo cumplió sin ser herido, sino que trajo más de lo que el rey le había demandado. Escuché versículos del 26 al 27. Qué cosa con David, ¿no? Cuando sus siervos clamaron a David estas palabras, declararon: pareció bien la cosa a los ojos de David. No hay ningún problema. Para ser lleno de rey, tengo que hacer eso, lo voy a hacer. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente. Y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Mire, le pidió 100 prepucios, le trajo 200, como para que ya no moleste. ¿Qué le parece? Y tiene que ceder. Y David se casaría entonces con la princesa Mical. Saúl no tuvo otra opción que cumplir su promesa. Estaba acorralado. Se hizo evidente que la gracia de Dios estaba con David. Pero en lugar de cambiar de opinión, el corazón de Saúl se endureció más y trató a David como su enemigo a partir de ese momento. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Versículos 28 y 29, escuche lo que dice. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Qué ganó con esa enemistad? Nada. A pesar de la oposición de Saúl, la estima del pueblo por David seguía creciendo, pues la gracia de Dios estaba sobre él y continuaba teniendo victoria sobre los enemigos. Mire versículo 30 lo que dice. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra? ¿Qué les parece el testimonio de David? Conquistándolo todo. Entienda. Es que con la dirección, con la bendición, con la protección, con todo lo que viene de Dios, se puede conquistar todo. Y David lo está logrando porque David ama al Señor. David obedece al Señor. David honra. Y David, como era músico, le componía alabanzas al Señor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece estas verdades? El enemigo, el rey, quiere matarle, no consigue hacerlo, porque David es triunfante, ¿sí? Triunfa en todo. Todos los retos que le ponen, él hasta más de los retos hace. ¿Qué les parece? ¿Quisiera ser usted como David? ¿Quisiera ser un hombre obediente a Dios?
Las mujeres que están escuchando quisieran mujeres obedientes a Dios, que tener éxito en todo. Bueno, el primer paso es reconocer que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo derramó su sangre para lavar nuestros pecados, que Cristo murió pero resucitó al tercer día y que Cristo vendrá por segunda vez a llevar a aquellos que creen en Él a la patria celestial. Nosotros aquí le presentamos lo que hemos llamado la oración de fe, ¿sí? Es una oración de ejemplo para que usted pueda repetirla con todo su corazón y venir a Jesucristo, a convertirse en un hijo de Dios. Dice así la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvos. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Maravilloso. Ahora lea todos los días la palabra, medite en ella, reflexione en ella, ¿sí? Deje que ella produzca cambios en su vida. Busque obedecerla y después predicarla. Ore, tenga una lista de peticiones delante del Señor y cante alabanzas así como David le cantaba. Componga alabanzas y cánteselas al Señor. Y le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa. Gracias por el testimonio de David. Sí se puede ser hombre fiel. Sí se puede ser una mujer fiel, obediente a tu palabra. Sí podemos tener éxito cuando obedecemos tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude en estas verdades. Que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicarlas en nuestras vidas y después predicarlas, Señor. Que tu Espíritu Santo se derrame en la iglesia de manera especial y en cada oyente, en cada persona que escucha la palabra. Que el Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones del mundo y las personas que escuchan respondan a ser tus hijos. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día. Te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a nosotros desde acá, a ustedes que escuchan la palabra de Dios todos los días. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta maravillosa palabra para que ellos conozcan las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.